Bienvenidos y bienvenidas hermanas y hermanos a la casa del Señor. Estamos muy contentos de verles un día más, una semana más donde nos reunimos para exaltar su nombre. ¿Y quién es el que vive, hermanos? ¡Cristo! Cristo, ¿verdad? Y a su nombre ¡Gloria! le damos la gloria y la honra. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Por siempre, ¿verdad? Entonces, ese es el gozo que trae Dios a nuestras vidas. Un gozo eterno, un gozo maravilloso, donde podemos sentirnos que nos levantamos con un propósito. Nos levantamos con, no como alguien que si no tiene sentido, alguien que no tiene una razón por qué levantarse. Y tristemente hay gente así, que se levanta sin una razón, sin un propósito. Y eso es triste, muy, muy, muy triste. Levantarse solo decir, oh, tengo que levantarme. Un día más. Oh, un día más. Oh, la misma rutina. Y piensa que solamente es trabajar el fin de alguien. No, Dios nos hizo para más. Dios nos hizo con un gozo maravilloso para poder exaltarlo a Él, para poder darle la gloria y la honra. Y cuando vivimos viéndolo a Él, sirviéndole a Él, exaltándolo a Él, comenzamos a ver que ahí hay una razón, hay un propósito grande en nuestra vida. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Cada uno de mis hermanos y hermanas, estamos gozosos de que Dios trajo con bien y de vuelta a nuestros hermanos, hermano Jorge, hermana Carmen. Dios los trajo con mucha bendición, con mucha alegría, ¿verdad? Y también los trajo con bien de todo ese viaje, tanto de ir como regresar. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Nuestras oraciones fueron escuchadas, gracias al Señor, de que no se quedaran en Florida, sino se vinieran aquí. ¿Verdad? Estamos muy alegres por eso. Y cada uno de ustedes, igual, como les digo y les repito, es un gozo. Somos una familia en Cristo. Una familia que Dios va formando acá en esta congregación para poder gozarnos, también con un propósito, también aprender de su palabra para poder hablarles a otros de lo que también Dios quiere hacer en sus vidas. Estamos en esta serie de mensajes que hablamos de hombres sencillos, hombres ordinarios con una fe extraordinaria. Y ya hemos visto varios personajes. Si usted va quizás anotándolos, eso le ayuda a hacer como un perfil de personas de que si usted ve, eran como nosotros. Personas que no hacen mucha diferencia en habilidades extraordinarias, no. Lo único que los hacía diferentes y los hizo diferentes es una fe extraordinaria. Pero esa misma fe también Dios nos la da a nosotros para que podamos aprender. Y en este día quiero que abran sus Biblias en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer, casi es como la continuación de la semana pasada, que hablábamos acerca de los padres de Moisés. Su papá se llamaba Amram, su mamá se llamó Jocabed. Y hablábamos de la fe de ellos, hablábamos cómo ellos decidieron arriesgar su vida, cómo ellos decidieron tomar decisiones que no todos los padres lo hicieron en aquel momento. Decíamos que fue algo extraordinario porque muchos niños murieron. Pero Amram y Jocabed tomaron una decisión de guardarlo porque creyeron que Dios tenía un propósito grande para ese niño. Y ahora vamos a ver esta continuación de cómo fue ese niño luego cuando ya creció. Y lo vamos a leer en el capítulo 11 de Hebreos. Y el versículo que vamos a estar leyendo va a ser el 24. Hebreos 11, versículo 24. Dice así este pasaje, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo,
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Y leemos hasta ahí. Este es como un pequeño resumen de la vida de Moisés. No sé si ustedes se han pensado, ¿cómo dirán de nosotros cuando partamos a la presencia del Señor? ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos? ¿Qué dirán de nosotros cuando estén quizás dando las últimas palabras, donde vamos a quedar en ese lugar y poner nuestro cuerpo? No sé qué pensará, qué va a decir alguien de usted. He aquí un buen papá, una buena mamá, un buen amigo, una mujer o un hombre que inspiró a otros a hacer cosas grandes o a hacer cosas buenas, una persona que amaba a otros, una persona que servía a otros, y podemos comenzar a hacer una lista larga de cosas. ¿Cómo quisiera que dijeran de usted? ¿Se había puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Qué le gustaría que dijeran? Mucha gente escribe lo que quieren que digan, ¿verdad? Pero es muy diferente a lo que yo quisiera que dijeran de mí, a lo que la gente diría espontáneamente de uno. Ahí es mucha la diferencia, porque mucha gente dice, oh, sería bueno que dijeran esto, pero ¿qué dice la gente? Y estas son estas palabras de Moisés. ¿Qué decían y qué vio la gente en Moisés? Un hombre de fe. Un hombre que inspiró a muchos también en su fe. Un hombre que guió a un pueblo. Cuando salieron de Egipto y contaron de 20 años hacia arriba a todas las personas, tanto hombres, bueno, más que todos los hombres, eran 600,000 hombres que salieron de Egipto. Imagínense, 600,000 hombres. Sin contar mujeres. Y sin contar los niños y jóvenes menores de 20 años. Era una nación, wow, increíble, numerosa. Me imagino yo viéndolos, si hubieran tenido un dron y grabándolos, toda esa caravana en el viaje de Egipto. Era como una línea de hormiguitas, pero larga, ¿verdad? Caminando en todo ese desierto. Tantas personas. Y ese hombre que Dios puso para guiar a esa nación fue Moisés. Un reto muy grande. Yo como pastor digo, wow, ese es un reto extraordinario. Un hombre de mucha paciencia, un hombre de muchas virtudes de carácter. Pero había algo más que esas virtudes de carácter. Había mucho más que esas virtudes de aprendizaje de Moisés. Había algo más, una fe. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué decía este pasaje? Este pasaje dice que cuando ya Moisés fue hecho grande, pensémonos en esa frase, hecho ya grande. Ya no tenía nada que ver su papá, no tenía nada que ver su mamá, no tenía que ver nada sus padres adoptivos, la hija de Faraón, su abuelo, el Faraón, ya no tenía nada que ver ellos. Dice aquí, ya Moisés hecho grande, ya cuando él tomó sus decisiones. Un aproximado de edad que tenía Moisés cuando dice acá, hecho ya grande, y salió a ver a la gente que estaba sirviendo o siendo esclavo en Egipto. Un aproximado de edad que tenía Moisés son 40 años. 40 años vivió Moisés en Egipto como hijo de la hija del faraón. 40 años que prácticamente yo ya casi estoy llegando y digo, wow, son muchos años. Son muchos años de vivir como príncipe. 40 años donde Moisés vivió como príncipe. ¿Cómo sería vivir? Ayer, en la semana pasada diría, ¿cómo sería haber vivido como el hijo de la hija del faraón? ¿Cómo será vivir como príncipe? Vemos esas noticias cuando sale el príncipe, ¿cómo se llama? Carlos, ¿se llama así el príncipe? ¿O Guillermo? Guillermo. ¿Cómo será la vida de ellos? ¿Se habrán imaginado ustedes cómo será la vida de personas así? Los hijos de ellos, ¿cómo será vivir? ¿No tienen cómo? No tienen paz. ¿No tienen paz? No. Se pasan los paparazzis
detrás de ellos. Ay, no. Bueno, eso es la consecuencia de la fama, ¿verdad? De ser famosos. Exacto. Pero la vida adentro, ya en el hogar, ¿cómo será? Viéndolo desde el punto de vista como la gente normal lo ve. Está sentado nomás. ¿Dinero? ¿Qué es lo que trae el dinero? Aparentemente sin preocupación. Aparentemente sin preocupaciones, ¿verdad? Ya nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, pero la gente, ¿qué vería? ¿Cree que alguno desearía ser hijo de esos príncipes? Generalmente sí, porque no, las mejores escuelas, los mejores lugares, los mejores ambientes, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista, digamos, económico, ¿verdad? De niños, Cómodos. los mejores juguetes. Los mejores Para juguetes, Navidad, todo tiempo, los mejores bailes, dicen. los mejores bailes, las mejores comidas. Las mejores ropas. Los mejores Las señoras que a veces dicen, no, el trabajo de la casa nunca acaba, ahí sería Ay, Las mejores niñeras, dicen. las mejores niñeras, las mejores que limpian la casa, bien. Soledad, ¿me podrías cambiar este cuadro? No me gusta acá. ¿Cómo va la cocina? ¿Cómo va la lavandería? ¿Cómo va los hombres, verdad? También, ¿no? No levantarnos 3, 4 de la mañana a trabajar, sino hasta No donde se el cuerpo... preocupan ni de qué visten, porque los visten. O sea, Sí, sí, entonces ya vamos viendo que tiene sus ventajas, ¿verdad? Entonces, pensemos en Moisés, como hijo del faraón, como nieto, como alguien de la realeza, como alguien importante, crecido en un hogar donde lo tenía todo, porque en aquel tiempo Egipto era la cúspide, era el imperio más grande que había en ese momento. No había imperio más poderoso, no había imperio más rico, no había imperio más notorio en el mundo que Egipto. Este era su momento, estaba en la cúspide Egipto. Eran los años de oro, los años dorados de este imperio. Y allí nació Moisés. Dios lo puso ahí con un propósito, porque en esos 40 años, hablábamos la semana pasada, sirvieron para Moisés aprender. Fueron su escuela, fueron su universidad de liderazgo, de cómo guiar a una nación, cómo, aunque su suegro en un futuro tuvo mayores ideas cómo guiar a un pueblo tan grande, le dice, Moisés, estás haciendo mal. Tú te sientas todo un día y vienen las personas a decirte todos sus problemas. Tú tienes que decidir cuál es la solución. Pero si tú lo haces así por muchos años, vas a morir. Y yo también pienso que Jetro hablaba como suegro. Vas a dejar viuda a mi hija y no quiero que mi hija se quede viuda muy pronto, ni mis nietos se queden sin padre. Pensó, ¿verdad? Como ese aspecto, pero también Jetro sabía cómo dirigir un pueblo, una tribu, y le da esos consejos. Pero Moisés creció en ese ambiente de buena educación, buena comida, buenas atenciones, lo tuvo todo. Para resumirlo, ¿verdad? Lo tuvo todo. Todo lo que cualquier niño pudo haber querido, lo tuvo. Lo que cualquier joven pudo haber querido, lo tuvo. Como cualquier ya gente de los 20, 30 años, lo tuvo él. Él no tuvo restricciones algunas. Él vivía con ese estatus. Imagínese saliendo a pasear. ¿Qué le decían a Moisés? Lo trataban bien la gente. Los mismos egipcios trataban bien al hijo de la hija del faraón, al nieto del faraón. Y cuidadito lo tocaban. Con cuidado y dijeran algo malo de este niño. Era especial Moisés. Muy especial era Moisés. Y ahí fue crecido. Pero dice que cuando ya fue adulto, y allí donde ya llegamos a ese punto, cuando pasan como 40 años aproximadamente, cuando llegó a esa etapa de su vida, dice aquí de que ya él estaba en sus decisiones propias. Dice acá, cuando ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y ahí comenzamos a ver decisiones. Decisiones que Moisés está comenzando a tomar por sí mismo. Decisiones que ya no cualquiera estuviera dispuesto a dejar. Estatus, dinero, posibilidades, opciones. Posiblemente pudo haber llegado a aspirar a ser el próximo faraón. En algún momento. En alguna posibilidad. Moisés pudo haber
sido un candidato para ese puesto. Pero ahí estaba Moisés, en esa situación. Pero dice el versículo 24, comienza a hablar de una palabra muy interesante. Dice, rehusó llamarse. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Dice aquí al principio, por la fe Moisés. Y eso es lo que combinamos lo de la semana pasada con lo de hoy. Donde la fe que puso su padre y su madre en los primeros años formativos de la vida de Moisés fueron ese cimiento, fueron esa base, fueron ese momento para que este hombre a sus 40 años tomara una decisión propia. En aquellos días, cuando un hombre llegaba a los 30, 40 años, ya era su mayoría de edad. Moisés, cuando llegó a su mayoría de edad y le tocó tomar sus decisiones propias, ya no basado en sus padres, sino en él mismo, comienza a hacer decisiones sabias. Comienza a hacer decisiones basadas en sus fundamentos de fe, de valores cristianos, de valores espirituales que su padre y su madre le pusieron cuando él tenía menos de 5 años. Fue cuando lo dejaron allí para que lo cuidaran, para que lo amamantaran, para que creciera mientras ya estaba listo para abandonar ese hogar y estar en el palacio del faraón. Pero esos años formativos lo hicieron tomar una fe que nunca olvidó. Cuando toma su decisión, dice acá, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hijo de la hija del faraón. Rehusó llamarse el hijo del faraón. ¿Qué representaba eso? Un estatus. ¿Cuánta gente lucha por tener un estatus? ¿Qué es un estatus? Es una posición social. Una posición donde la gente, cuando llega a un punto de estatus social, un buen estatus social, está buscando respeto, está buscando a alguien que lo digan, oh, ese es un hombre o una mujer exitoso, o esa persona es bien emprendedor, esa persona ayuda a la comunidad, esa persona es rica, esa persona es inteligente, esa persona... y comienza a decir un estatus en el cual se encuentra y donde normalmente la gente quiere llegar a tener mucho dinero para que digan, oh, es el rico del pueblo, es el rico de la ciudad. Y por ser rico, ya puede tener más voz cuando habla. Puede tener más impacto sus decisiones. Y comienza a pensar lo que un estatus puede lograr hacer. Imagínense a alguien, un gobernador, eso es un estatus. Como un político, un gobernador puede llegar a tener un estatus en una comunidad donde vive, donde se desenvuelve. Ahora si va a otro lugar y dice, oh, yo soy el gobernador de tal ciudad o de tal estado, dice, oh, es un hombre importante, una persona importante, le van a dar respeto, le van a dar, pero donde a nadie lo conocen, donde sabe que no tiene mucho que exigir, casi siempre si le hacen algo en contra, se queda callado porque no puede tener una autoridad. Pero cuando alguien tiene una autoridad y dice, oh, tengo unos amigos que me pueden ayudar, o tengo unos amigos que si tú no haces algo correcto, yo les puedo hablar y verás quién soy yo. Gente ocupa así el estatus, gente que ocupa así su posición para sacarle ventaja. Y Moisés tenía ese estatus, tenía esa ventaja, el hijo de la hija del faraón. ¿Cuál era su situación? Si alguien le quería hacer algo malo, decían, oh, yo le digo a mi abuelo y verás qué te va a pasar. Le digo a mi mamá y verás lo que pasa. Yo soy el hijo de la hija del faraón. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy un príncipe. Cuida tus palabras. Cuida lo que haces conmigo. Cuida. Y eso le da estatus. Imagínese ir a pedir un trabajo con ese estatus. Le darán de esclavo. ¿Cómo dijo mi hermano? Luego lo agarran. Luego lo agarran. Le dan ahí, quedas contratado, pero no de cualquier puesto. No un puesto de part-time, no el de limpiar los baños, no. ¿Cuál puesto quieres? Y le va a dar, yo quiero tu puesto. No le queda otra vez, oh, muy bien, te toca firmar mi renuncia y ponerte a ti, ¿verdad? A mi cargo. No importaba que él quisiera, se lo tenían que dar, porque su puesto, su estatus, su situación social se lo permitía. Pero Moisés decidió que rehusar a eso. Eso es una decisión dura.
Una decisión difícil. ¿Y por qué quiso rehusar a esto? Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón para escoger ser parte de un pueblo de esclavos. De estar en la cúspide a estar a la última cadena de la sociedad. De estar a lo más alto de lujo, de poder, de autoridad que podía tener, a no tener nada. ¿Quién estaría dispuesto a escoger a un grado así tan bajo? Casi siempre todos tenemos la aspiración de superarnos, de algo mejor, de ir ascendiendo y mejorando nuestra calidad de vida. Pero Moisés, por su fe, rehusó esa calidad de vida para llegar a no tener calidad de vida. Porque los esclavos, eso es lo que representan, no tienen derechos, no tienen palabra, no tienen autoridad. Si su jefe o su amo le decían, tú tienes que estar aquí trabajando 24 horas sin descanso y sin comida, al esclavo no le tocaba más que decir, está bien. No le estaban preguntando, le estaban ordenando. Si a un esclavo le decían, vas a estar parado toda la noche y así vas a dormir, tenía que cumplirlo. No tenía autoridad, no tenía voz alguna ante lo que le pidieran. Es un esclavo. Y Moisés está dejando el ser llamado hijo de la hija del faraón para escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios por ser un esclavo. Y aquí usa una palabra en el libro de los Hebreos, con el pueblo de Dios. Ya lo habla de una forma más general. Nosotros entendemos que en el contexto de Moisés fue el pueblo de Israel, ser contado como un israelita en el pueblo egipcio. Pero ya nosotros, aplicándolo en nuestra vida cristiana, también nosotros ahora somos llamados pueblo de Dios. Y si me acompañan a Primera de Pedro, habla algo bien bonito ahí acerca del pueblo de Dios. Primera de Pedro. Ahorita les digo. Dice que somos un pueblo santo y una nación santa. Y ahorita lo encuentro. ¿De primera? 2:9. Gracias. Dice, mas vosotros sois, gracias, ahí es. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Oye, ¿cómo comienza el apóstol Pedro? Mas ustedes son un linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿Qué más dice? ¿Qué somos? Somos real sacerdocio. ¿Qué más somos? Gente santa del pueblo. Una gente santa, un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo de Dios. ¿Y qué decía Hebreos allá? Que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos parte del pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que por Cristo ahora nosotros somos parte de un pueblo. Un pueblo, no cualquier pueblo. Si lo vemos desde el punto de vista que dice el apóstol Pedro, no somos cualquier pueblo, no somos cualquier nación, somos una nación especial. Porque Cristo nos ha dado esta nación, Cristo ha hecho esta nación, porque a través de Él está formando un pueblo, a través de Cristo pueden unirse a este pueblo, podemos tener una ciudadanía en los cielos a través de Cristo Jesús, y esto nos convierte, dice el apóstol Pedro, en un linaje escogido. Moisés vivía en el pueblo de Egipto, pero él no venía de un linaje de faraones.
Su linaje era israelita. Pero fue crecido, fue criado, fue adoptado como un egipcio, como un príncipe. Creció y hubiera estado toda su vida ahí si lo hubiera escogido. Pero no tenía su linaje de faraón. Es decir, en su sangre, ¿verdad? Como muchos presumen tener sangre azul. Cuando alguien dice, oh, yo tengo sangre azul, en mis venas corre sangre azul. ¿Qué quiere decir eso? Oh, Viene de la realeza. vengo de la realeza, ¿verdad? Soy importante y no se metan conmigo y tiene mucho aire de grandeza, ¿verdad? Eso es ser alguien que dice yo vengo de un linaje. Cuando ven, bueno, en nuestros países en los apellidos hablan. ¿Qué apellido tienes? Oh, tengo un apellido español. Mi familia viene de españoles. Y ya comienzan a comprobar su descendencia, su linaje. Y que así teníamos nosotros unas personas que conocimos que decían siempre, oh, nuestros padres y ancestros son españoles. Y era su orgullo, más que todo, porque en realidad somos personas iguales, pero su orgullo los hacía sentirse bien, decir, oh, nuestros abuelos y todos han venido de España, y no de aquí, ¿verdad? No de aquí del mezcla de los indígenas, sino españoles, somos españoles. Ese es su linaje. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros? Que nosotros tenemos un linaje escogido, un linaje especial. En nuestra sangre, en nuestras venas corre sangre de rey. ¿Por qué? Porque Cristo es el rey y por su sangre somos su pueblo. Por su sangre hemos sido perdonados, por su sangre ahora somos hijos de Dios. Por la sangre de Cristo venimos a ser pueblo de Dios, hijos de Dios. Por la sangre de Cristo. Entonces venimos ahora por Cristo a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, es decir, sacerdotes reales, sacerdotes de rey. Somos nosotros, hermanos, y somos una nación santa que Dios ha adquirido este pueblo. Entonces este pasaje se aplica mucho también a nosotros, porque Moisés, ya aplicándolo en la vida cristiana, es como nosotros que hemos escogido el seguir a Cristo. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido ser parte del pueblo de Dios. Y ser parte del pueblo de Dios tiene sus beneficios maravillosos. Porque venimos a ser parte de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Cristo, hermanos, nos ha dado su vida en amor a cada uno de nosotros. Y eso es algo especial. Aunque también tiene en este mundo no sus partes muy favorables. Porque cuando venimos a ser pueblo de Dios, nos hacemos enemigos del mundo. Somos amigos de Dios, pero nos convertimos en enemigos del mundo, en el sentido de que nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias van en contra de un mundo liberal. Un mundo que para el mundo todo es permitido. Todo tiene licencia. Todo lo puede hacer, mientras lo haga el otro, yo lo puedo hacer. Y nosotros como cristianos vamos en un camino estrecho, en un camino que Dios nos dice que debemos vivir en santidad y en obediencia, apartados del pecado, apartados de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y agrado a Dios, a dejarlo a un lado y caminar por una sendera, un sendero donde nosotros vamos a apartarnos y abstenernos de ese deleite que el mundo para ellos es normal. Y eso implica para el cristiano el ser maltratados. Porque el mundo no nos entiende. El mundo no entiende por qué un día tan soleado, un día de primavera, un día tan agradable para estar en un parque con nuestra caña de pescar, sentaditos, relax. En lugar de eso estamos acá en la iglesia. No entienden por qué estamos acá. Y dicen, oh, eso es aburrido. Oh, eso no es para mí. Eso no es para mí. Eso es para los abuelitos. Eso es para los ancianitos. Eso es para la gente que ya no quiere vivir la vida. Yo estoy joven y quiero vivir mi vida. Ese es el pensamiento del mundo. Pero nosotros entendemos que venir a la casa de Dios
No es una obligación, más bien es un privilegio estar acá. Porque venimos a aprender de la palabra de Dios. Venimos a estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores como una nación de reyes y sacerdotes que lo adoramos. Que estamos agradecidos por este día, que sin Dios nosotros quizás este día no nos levantamos de nuestras camas. Sin Dios nosotros no fuéramos felices. Sin Dios nosotros no estuviéramos con paz en nuestro corazón. Sin Dios no tuviéramos el privilegio de tener una familia tan hermosa como Dios nos la ha dado. Dios es el centro de nuestra vida. Ahora lo entendemos y por eso le buscamos. Y nuestra vida tiene sentido cuando estamos con Dios. Porque somos ahora parte del pueblo de Dios. La gente, imagínense qué habrán pensado de Moisés cuando rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué pensó la gente? Pensémonos desde el punto de vista familiar, desde el faraón. ¿Qué habrán pensado de Moisés? Su mamá. Qué desagradecido. Qué desagradecido, Moisés, te saqué del agua. Lo tenías todo. Lo tuviste todo, Moisés. Aquí está todo lo que es para ti, lo que es tuyo. O así me pagas. O así traicionas la familia. Te volviste loco. Te volviste loco. ¿Qué tienen allá aquellos atractivos para que tú vayas? Y comenzaron. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano egipcio, ¿qué hubieran pensado de Moisés? De haber sabido, sale en Facebook o en primera plana en los periódicos, príncipe deja palacio para irse a ser un esclavo. O como título de película, de príncipe a esclavo. ¿Qué hubiera pensado la gente? Igual está loco ese Moisés. Yo hubiera querido estar en sus zapatos. Yo hubiera querido ser él. Muchas cosas negativas contra Moisés. Imagino también los mismos israelitas. Miren, este lo tuvo todo allá. Y se viene acá con nosotros. ¿A qué? A sufrir. Allá estaba bien. Este no aprovecha. Ahora todos dicen, Dios le da carne al que no tiene dientes. Dicen un dicho así, ¿verdad? Cuando no aprovechan las oportunidades, ¿verdad? Eso es como una frase que, no sé si ustedes la habían escuchado, pero así dice mucha gente. Como diciendo, no aprovechan las buenas oportunidades. Yo hubiera querido ser así. ¿Qué habrán pensado de Moisés? No nada favorable, pero él lo hizo por una convicción. Sabía que Dios lo había dejado con vida, sabía que Dios lo había hecho crecer, sabía que Dios lo había guardado esos 40 años con un propósito y no era estar allí en el egipcio, como un egipcio, no era estar ahí como un parte de un imperio. Dios lo había llamado para una misión diferente. Dios tenía un plan para Moisés. Y sabía Moisés que Dios lo estaba llamando a algo, a liberar a su pueblo. ¿Y qué pasó cuando vio a sus hermanos? Dice en Éxodo, cuando vio que alguien maltrataba a uno de sus hermanos israelitas. ¿Qué sintió Moisés? Un enojo. Dolor al ver a su pueblo sufrir. Y cuando maltrataban a ese israelita, ese capataz, mejor lo mató. Y ahí se sintió amenazado cuando se descubrió y decidió huir al desierto. Pero él se sentía parte de que él no iba a quedarse con los brazos cruzados como un israelita cuando vio a su pueblo sufrir. Él quiso ser parte, él quiso saber de que Dios lo iba a llamar como algo importante para su vida. No sabía cómo era el plan, pero sabía Moisés que Dios lo estaba llamando y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Y qué dice el mismo versículo 25 de Hebreos 11? También al rehusarse llamar hijo de la hija del faraón, también él rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. Rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso es parte también de la vida cristiana. Nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido renunciar a los deleites temporales del pecado.
Es muy curioso que haya puesto acá el escritor deleites temporales. Porque eso ya le agrega un sentido más a esa frase. Solo deleite del pecado es una cosa que ya uno ve que es malo. Deleite del pecado es malo. Pero temporales del pecado. Y eso es lo que en su sentido es. Lo que la gente piensa que es vivir la vida alejado de Dios, lo que la gente piensa que es realmente disfrutar de este mundo, es pecado cuando es lejos de Dios, pero a la vez es temporal. Eso es temporal, eso se acaba. El deleite que producen las drogas solo dura el tiempo que dura la droga en el cuerpo de la persona y después que viene. Más hundimiento emocional, personal. En El Salvador conocimos de una persona, de un doctor importante que fue un tiempo. Y luego supimos de esa persona que estaba durmiendo en unas calles, sucio, irreconocible. Y cuando alguien le fue a dar comida, le dice, ¿cómo te llamas? Y el hombre dijo su nombre. Y se queda pensando, ¿tú eres doctor? Sí, un tiempo fui doctor. Ya le comienza a contar su historia. ¿Tú eras el doctor aquel? Sí, yo fui ese doctor. ¿A dónde estaba hoy? ¿Quién lo había llevado ahí? ¿Cómo había llegado ahí? Por la influencia del alcohol. El alcoholismo lo hizo perder sus años de escuela, sus años de profesión. Perdió su familia, ya no tenía dónde dormir ni en su casa. Ahora dormía en las calles. Lo que para un momento fue tiempo de placer, un tiempo de deleite, porque le producía el alcohol y la bebida, la cerveza, todo eso, para él era deleite, pero eso fue algo temporal, que lo llevó a la destrucción de su persona, de su carrera, de sus sueños, de su familia, y eso es lo que produce el pecado. Y eso es lo que la gente a veces no entiende, que el pecado siempre lleva a la destrucción, que el pecado siempre lleva a la muerte, y el deleite del pecado, el gozar esos deleites del pecado son nada más por algo tan corto tiempo, algo temporal que se acaba y la gente queda peor de lo que estaba antes. Y eso es la realidad del pecado, pero gracias a Dios que ustedes ya entienden eso. Y no nos vamos a dejar convencer por los deleites temporales del pecado y gozarlos, porque sabemos que nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la destrucción. Si Moisés hubiera escogido quedarse en Egipto, le hubiera llevado a una destrucción moral, espiritual, personal, porque no era el lugar en el cual Dios quería que estuviera. Pero él rehusó hacerlo. ¿Y qué dice el versículo 26? Dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener en nuestra fe cristiana, hermanos. Que tenemos que ver mayor riqueza lo que Cristo nos ofrece. ¿Qué decían los apóstoles cuando les pegaban y los metían a la cárcel por predicar el evangelio? Muchos de ellos renunciaron después de la cárcel y después de ser azotados, renunciaron a ser predicadores del evangelio. No, más ánimo les daba y decían, esto sí es alegría, eso sí es gozo sufrir por Cristo. Alguien diría, esto sí, realmente hoy ya se volvieron locos. ¿Cómo para ellos encuentran felicidad o un deleite? El sufrimiento. Pero ellos ahora entendían algo, que Cristo dio su vida por nosotros. Y el sufrir por Cristo no nos hace pagar el precio que Cristo pagó en nosotros en la cruz, sino significa el saber, entender cuánto amor tuvo Dios por nosotros. Que Cristo, a pesar del dolor, siguió su plan de salvación. Cristo, a pesar del sufrimiento, siguió obediente y llegó a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros vemos mayores riquezas el ver lo que Cristo nos da en comparación con lo que el mundo da, porque lo que Cristo nos da es eterno. La bendición que Cristo nos da es permanente.
El gozo que Dios da, hermanos, es para en los momentos de prueba, pero también los momentos de alegría. Qué bonito es tener gozo en medio de los problemas. No es alegría. Y ahí quiero que usted vea la diferencia. La alegría es temporal. El gozo es permanente. El gozo podemos tenerlo aún en los momentos más difíciles y duros de nuestra vida. Y ese gozo que Dios está en nosotros es parte del fruto del Espíritu Santo, pero también ese gozo produce una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Para guardar, para proteger nuestros corazones, nuestra mente y nuestro corazón. Qué bonito es la paz que Dios nos da. El que está en Cristo sabe que es realmente tener paz. Si usted ve el mundo a su alrededor, no hay paz, hermanos. No hay paz. El mundo no tiene paz. Puede tenerlo todo, pero no hay paz. Como ustedes decían al principio, alguien puede tener todos los bienes, todas las cosas materiales, pero no lo es todo. Pero cuando alguien tiene paz en su corazón, quizás no puede tener nada, pero hay paz, una paz permanente que nos da esa tranquilidad, no conformismo, que es diferente, una paz que Dios nos dice, yo estoy contigo. No temas ni desampares, porque yo estoy contigo. Jehová es mi pastor, decía David, y nada me faltará. Eso es paz. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande, dice, en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es paz. La paz de Dios reina en nuestros corazones en todo tiempo. El Salmo 46 también es uno de mis favoritos. ¿Han leído el Salmo 46? Dice que no temeremos aunque la tierra sea removida. Si usted quiere verlo o marcarlo en su Biblia, a mí me ayuda mucho en los momentos como ser humano, que a veces llega y dice, ¿qué voy a hacer hoy? ¿O qué va a pasar mañana? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Hay videos últimamente en la internet que sacan que en diferentes partes del mundo se están abriendo. Como parte de terremotos, las fallas sísmicas están abriendo la tierra. Mucha gente alarmada. ¿Será que hoy sí viene un terremoto mundial? Y la gente trae alarma, preocupación, miedo. Pero ¿qué dice aquí este versículo? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. ¿Por qué razón? Porque estamos seguros que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso, hermano, nos hace a nosotros ver que las riquezas que encontramos siendo parte del pueblo de Dios, que las riquezas que encontramos por Cristo son mucho mayores que lo que el mundo nos ofrece. Es mucho mayor. Y sobre todo al final de ese versículo 26 de Hebreos 11 dice que Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Usted y yo tenemos un galardón. ¿Qué es un galardón? Un premio. Un premio. Todos los que somos hijos de Dios, cristianos, tenemos un premio. ¿Cuál es el premio, hermanos? No sé si a usted lo emocionan los premios. Vida eterna. La vida eterna es el premio que Dios nos da. Y esa vida eterna no la vamos a vivir en la tierra. La vida eterna que Dios nos da. Porque aunque este cuerpo muera un día, pero nuestra alma vive, ¿a dónde vamos a tener la vida eterna? En el reino de Dios. En el cielo. Un lugar maravilloso. ¿Cuántos han caminado en calles de oro?
Aquí la gente se presume caminar en alfombras rojas. Alfombras rojas. ¿Qué sería más? ¿Alfombra roja o una calle de oros? ¿Qué vale más? Aquí los famosos no pueden pagar calles de oros para caminar. Solo alfombras rojas. Pero Dios está haciendo una ciudad maravillosa, hermanos, para que donde Cristo está, nosotros también estemos. Una ciudad donde las calles son de oro. El mar es como un cristal, dice el apóstol Juan. Las paredes de la ciudad, ¿de qué están hechas? De todas las piedras preciosas que aquí en la tierra la gente paga mucho dinero por ellas, pero son pequeñitas, diamantes y muchas piedras que yo ni conozco. Me he puesto a buscar en el internet y son piedras bien extrañas, pero son valiosísimas. Allá las tiene Dios puestas en las paredes y piedras grandes. Va a ser parte del ornamento que Dios está haciendo para el lugar donde usted y yo vamos a vivir por siempre. Pero lo más atractivo no es la ciudad. Lo más atractivo no es la casa que Cristo está haciendo para nosotros. Lo más atractivo de ese lugar, que es el galardón que Dios quiere dar a todo aquel que cree en Cristo y tiene la vida eterna, es estar por siempre frente a frente al único y verdadero Dios. Le veremos, hermanos, sentado en ese trono. Le veremos la gloria de Dios resplandeciendo todo el lugar. Lo que nunca nadie más ha visto en la tierra. La gloria de Dios irradia todo. Ese es el galardón. Ahí no va a haber llanto. Allí no va a haber dolor. Allí no va a haber muerte. No va a haber sufrimientos, no va a haber guerras, no hay que preocuparnos por trabajar, no hay que preocuparnos por la renta, el bill, nada, porque ya Dios nos tendrá en ese lugar eterno donde Cristo ha pagado para que nosotros estemos ahí. Pero ¿para quiénes es ese lugar? Para aquellos que llegan hasta el final. Y llegando al final de estos versículos, dice el versículo 27, no temiendo la ira del rey, se sostuvo como viendo al invisible. Moisés en ese momento no conocía al Dios que lo llamaba. Solo había escuchado del Dios, pero él tuvo fe. Tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios le dice, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y ahí Moisés escuchó, tuvo un encuentro personal con Dios diciéndole, ve allá, libera a mi pueblo. Y le da la instrucción. Y Moisés se sentía con miedo, se sentía abrumado, se sentía incapaz de la tarea. Y se ponga alguien allá, aunque sea Aarón, que me ayude a hablar al faraón. Pues, si tú lo quieres, pero yo puedo hacer que tú hablaras. Puso a Aarón. ¿Cómo me van a creer? Le dio las señales que iba a presentar a su pueblo Israel y al faraón. Y Dios le ayudó en cada día de su tarea. Y al final, la vida de Moisés siempre fue un incremento de conocer a Dios. Es muy larga la vida de Moisés. Pero me gusta ver la vida de Moisés pensando de que fue un hombre de que por la fe decidió escogerlo. Pero en ese caminar de fe comenzó a conocer a más y más y más de Dios. Al punto de que Moisés hace una petición insólita a Dios. Tanto estaba en la presencia de Dios, 40 días recibiendo la ley y escuchando de Dios todo. Rompe las tablas de la ley y vuelve otros 40 días a estar en el monte de Dios, a recibir instrucciones. Tanto estaba en la presencia de Dios que Moisés le dice, Dios, ¿me permitirías ver tu rostro? Tanto Moisés estaba en su presencia y cuando bajaba de la montaña traía ese rostro resplandeciente y la gente creía que había estado con Dios porque su rostro resplandecía como el sol. Pero aún así Moisés dijo, Señor, yo te quiero conocer más. Quiero conocerte cara a cara. Le dice Dios, no te lo puedo permitir porque morirías. Te voy a esconder en esas rocas, pero verás pasar mi espalda. Y logró ver la espalda de Dios pasar. Moisés quería más de Dios. Y al final, la vida de Moisés, ¿cómo termina? Terminó como con su amigo, Dios.
Dios lo lleva a la montaña y ahí muere Moisés. ¿Quién estuvo en su entierro? Su amigo Dios. Él lo enterró, él lo sepultó y ahí estuvo Moisés. Su final de sus días terminó bien cercano a Dios. ¿Cómo fue un hombre así? Un hombre que aprendió a vivir por fe. Hermanos, que nuestra vida cristiana sea cada día un ascender de búsqueda a Dios. Buscar a Dios. Buscarlo cada día, buscarlo en cada momento. Enamorémonos de Dios. Comenzamos con la fe de oír a un Dios, pero esa fe debe ir avanzando. Avanzando y avanzando hasta encontrar a Dios. ¿Y dónde encontramos a Dios? Aquí comenzamos a aprender de Él en esta palabra. Luego el Espíritu Santo nos comienza a revelar lo que Dios tiene para nuestra vida y cómo lo podemos aplicar en la vida diaria. Comencemos con esa fe, pero entendamos algo, que los placeres y todo lo que este mundo ofrece no es nada comparable a lo que Dios tiene para nosotros. Usted está en el mejor lugar. No es la iglesia, usted está en el mejor lugar, que es el camino de Dios. No lo deje. No mire atrás. No mire los placeres que el mundo disfruta y que lo hace ver atractivo y que hace ver a la gente, yo estoy en lo mejor, esto sí es vida, esto no se compara. Hace un escándalo la gente. Ve el 5 de mayo, ¿quiénes lo celebran más? ¿Pero eso qué? ¿Ahora qué? Muchos con dolor de cabeza, otros que terminaron sin el cheque de la semana porque se lo acabaron, terminan mal. Y la vida va poco a poco. El que va sin Cristo va en un decaimiento de su vida. Pero el que está en Dios va más y más creciendo en esa búsqueda, en esas bendiciones y en lo que Dios tiene para nosotros. Moisés lo rehusó todo. Lo dejó atrás por seguir a Dios. Nosotros igual. Dejemos atrás lo que el mundo ofrece. Dejemos atrás lo que es pecado y nos destruye. Y busquemos por delante a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos y tomemos siempre esa decisión de buscar y seguir a Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Este día hemos aprendido de la fe de Moisés. Un hombre que por sus 40 años tuvo una vida cómoda. Una vida que le esperaba humanamente todo. Pero él sabía que no lo era todo. Decidió seguir el Dios de su pueblo Israel. Y esa decisión, rehusar ser hijo de la hija del faraón, rehusar tener esas comodidades que le beneficiaban por ese título, rehusar el goce de los placeres temporales que le ofrecía su vida que tenía antes, él decidió dejarlo atrás y tomar la decisión de seguir al Dios vivo y real. Así nosotros, Señor, estamos en este mundo que ofrece muchas cosas, pero que al final se terminan, que al final son de destrucción, que al final nos dejan vacíos. Pero en esta mañana, en esta tarde, hemos decidido y tomado la decisión, así como Moisés, de rehusar todo eso y decidir seguir a Cristo. Cada día, cada momento, cada decisión que tomemos, sea porque ahora decidimos seguir a Cristo. Porque encontramos en Cristo esas mayores riquezas, esas mayores bendiciones. Porque Dios nos da la vida eterna, nos da su amor, nos da el privilegio de ser llamados pueblo santo, pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre, por habernos llamado. No éramos ni somos nadie, pero por la sangre de Cristo ahora somos tu pueblo. Somos tus hijos. Tenemos tu amor. Ahora ayúdanos esta semana